Mañana hay nuevos antecedentes respecto de este caso que nos impactó muchísimo. Este empresario que está desaparecido desde el 3 de enero, un hombre que venía de Algarrobo a Recoleta, acá en Santiago, tenía que hacer una transacción, había una suma de 30 millones de por medio, desaparece. Derechamente su familia desesperada, nosotros tuvimos la opción, la posibilidad de hablar con él, y hay más antecedentes, hay un primer detenido y la familia reacciona evidentemente con descontrol, porque es un tema que los tiene muy afectados. Estamos con Rodrigo Pérez para conocer más antecedentes de esta imagen, darle contexto a estas imágenes que estamos conociendo. Cuéntanos, por favor, Rodrigo. Claro, porque en ese contexto, en la historia que tú ya muy bien contabas, ¿no? De Pedro Carrión, 46 años, empresario ligado a la venta de carnes, desaparece. Su vehículo queda fuera de su empresa y de su paradero hasta hoy día no hay rastro. Sin embargo, sí tenemos avance en la investigación y ustedes lo veían en las imágenes. Fue detenido un hombre de un poco más de 40 años ligado a la investigación desde un comienzo. Ayer, justamente por una orden del tercer juzgado de garantía de Santiago, se ejecuta por parte de la VIPE, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, esta detención. Es formalizado justamente por el secuestro, es puesto a disposición en su control de detención por el secuestro del empresario. Escuchemos parte del ambiente de la familia, de la reacción evidentemente de sus cercanos al momento de que este sujeto llega hasta las dependencias de la PDI acá en la región metropolitana. Tremendas las imágenes, Rodrigo, que estamos viendo a esta hora. Es entendible la indignación que tiene la familia, las personas que están ahí, que pueden ser también familiares o cercanos, ¿no? A la víctima, independiente si la persona detenida tiene directa o no relación con el hecho. Pero por favor, no dejemos de perder el asombro. O sea, Pedro Carrión, padre de 5 hijos, 3 de enero, viaja desde Algarrobo rumbo a Santiago. Él es un empresario, ¿no es cierto?, del rubro de las carnes. Se va a juntar con una persona que le va a comprar y le va a pagar este vendedor una suma millonaria, 30 millones de pesos. La familia siempre ha sospechado de esta persona y después de un mes no hay rastro de esta persona. O sea, no, es increíble. No le impacta, o sea, es que es tremendo, Rodrigo. Sí. Es que justamente eso, al final de la historia tú aportabas el dato clave, cuando uno puede entender entonces la angustia, porque a pesar de la investigación y de que este sujeto fue entonces puesto a disposición de la justicia, todavía no conocemos el paradero de este empresario, ¿no? De este hombre, Pedro Carrión, 46 años. Su familia todavía no sabe dónde está, a pesar de esta detención. Y es por eso entonces que uno puede, ¿no?, de alguna manera entender esta reacción un poco beligerante quizás, ¿no? Pero llena de angustia de no saber todavía qué fue lo que ocurrió con Pedro. Y es por eso que esperan evidentemente que las diligencias de la Policía de Investigaciones puedan dar rastro de esto tan básico, saber dónde está Qué tremendo, Pedro. Rodrigo. La Policía de Investigaciones también habló justamente en esta reunión que tuvo con los medios para informarnos, ¿no?, de qué se trataba esta detención de este sujeto de un poco más de 40 años. Vamos a escuchar lo que declaró la Policía de Investigaciones. La persona se acogió a su derecho a guardar silencio, por ende nosotros seguimos con la investigación con el fin de establecer otros participantes en el hecho y además de poder encontrar a Pedro Carrión. Estuvieron 6 minutos en ese negocio, luego Sí, efectivamente ellos están 6 minutos, después sale, con imágenes que nosotros tenemos de cámara aledaña, sale del lugar, pero después no se ve ningún otro movimiento al interior del negocio, por lo cual nosotros nos abocamos a trabajar esa trayectoria y se desplaza hasta la autopista central en dirección al sur. Después llega el imputado juntos, estamos hablando siempre con los dos teléfonos juntos, y llegan hasta un local, una carnicería que mantenía en la comuna del Bosque. El imputado está alrededor de media hora ahí y después se traslada hasta los faldeos del Cerro Chena, donde nosotros por imágenes tenemos establecido que él viajaba solo y él realiza un intercambio de mensajes con el celular entre la víctima y el imputado como especie de coartada, para poder después explicar en caso que él si fuera sospechoso de la investigación. ¿Qué decían esos mensajes?
Bueno, él mandaba distintos mensajes a distintas personas, ¿no es cierto?, inclusive a los familiares, ¿no es cierto? Familiares de Pedro. Exactamente. Los textos, ¿no es cierto?, lo que señala, eso es materia de investigación. Respecto al allanamiento del día de ayer, ¿qué nos puede indicar si hubo, cuáles fueron los domicilios allanados, si hay algún otro detalle? Sí, efectivamente, ayer se allanaron 2 domicilios en la comuna del Bosque y otro en San Bernardo. Específicamente en el local comercial, en el segundo piso, nosotros encontramos ductos de ventilación adecuados para como indoor para el cultivo de marihuana. Así que nosotros encontramos 150 plantas de marihuana, por eso está pasando también por infracción ley 20.000. Si podemos dar antecedentes de él, su nombre, su edad, tiene residencia en Chile. Nosotros no podemos referirnos, eso saldrá, si así lo estima el juez correspondiente en la formalización. Efectivamente, hay que recordar que esto en primera instancia partió como una presunta desgracia, ¿no es cierto? Y después por un mensaje que se recibe 2 días después, extorsivo, es que se cataloga como secuestro. Hay que hacer la diferencia los datos que va entregando la PDI, ¿cierto, Francesco? Esta idea también que asoma de que la persona que fue detenida también aparentemente tenía narcotráfico, estaría vinculada también a aquello, de que habría ocupado el teléfono de la víctima, del desaparecido hasta ahora, ¿no? Para mandarle mensajes bien inconexos a la familia. Por eso que la familia también le empezó a llamar la atención. Este no es el tono con el que habla habitualmente él, y ahí también empezaron a alertar sobre esta presunta desgracia que hoy día, aparentemente, de acuerdo a lo que se empieza a escuchar del testimonio de la policía, Francesco, se empiezan a conocer más datos que dan cuenta de que esta persona detenida sí tendría mucho que ver, porque además hizo el mismo seguimiento, el mismo trayecto, ocupa el teléfono de la víctima. Claro, aplica tecnología y logra descubrir las rutas de estas personas. Mira, varias cosas que me parecen interesantes. Primero que nada, en el relato aquí justamente del oficial de la PDI, uno se da cuenta que parece que no era muy sofisticada la fórmula de crear una coartada en el caso. Dicho eso, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo mismo, es súper importante, pensando en la investigación, que esta persona haya sido detenida. No solamente, o sea, al margen de que él haya decidido guardar silencio, que es parte de sus derechos, y eso evidentemente complica la investigación, porque lo que tiene que hacer la PDI es presionar para que esta persona confiese y logre reducir su condena en la medida de si al final del día termina siendo condenado. Pero dicho eso, es importante que se le detenga, porque hay que tener súper claro esto, las medidas cautelares no son reales castigos para las personas, al margen de que algunos los asuman así. No son castigos, tienen que ver con otras cosas. Una de las cosas por las cuales existen las medidas cautelares, como por ejemplo prisión preventiva, tiene que ver con que esta persona no pueda seguir haciendo cosas para dificultar la investigación. Claro. Entonces, cuando las personas se les detiene, permite que las policías justamente puedan seguir investigando de mejor manera y no se destruyan pruebas. Eso es clave. Es muy clave, y es también el contexto en el que vemos las imágenes de ayer, Rodrigo, ¿no? De desgarro de la familia. Yo creo que también que es importante que haya gente capaz de contener eso, ¿no? Muchas veces a la policía les toca. Llega una hija, llega una madre desbordada, quiere golpear la camioneta donde va el detenido, y hay que tratar de contenerla de la mejor manera. Se pueden generar situaciones muy complejas. Ahí hay también aparentemente un familiar con una guagua en brazos, gritando, golpeando la reja. Son imágenes que, claro, evidentemente a uno lo conmueven, ¿no? Pero también uno las entiende desde el lugar en el que están sucediendo todos estos hechos. Rodrigo, cuéntanos más sobre este caso que, de acuerdo a lo que dice PDI, está con más antecedentes más concretos, ¿no? Sí, claro, y mire, justamente con respecto a lo que estaban comentando recién, la angustia de la familia, primero, de no saber dónde está Pedro, y además, ¿no?, de enfrentarte a esta situación en donde tú siempre señalaste a un sujeto que hoy día está siendo investigado ya de manera formal por la desaparición, por el secuestro, ¿no? A través de estos mensajes extorsivos se configura entonces esta figura del secuestro. Pero además de eso, de saber que los mensajes que recibieron ellos en sus teléfonos no lo había escrito Pedro, sino que lo había escrito otra persona. ¿Quién? La persona que está hoy día detenida. Esos antecedentes ayer se los comentaron a la familia. De hecho, es más, la pareja de Pedro ayer conversó y comentó sobre estos mensajes que ellos ya sabían que habían sido enviados justamente por otra persona que no era justamente su pareja. Escuchemos lo que declaró en las afueras de la Policía de Investigación. Preso es el hombre que tenía la deuda con Pedro, en este momento está preso por secuestro y por tráfico porque le pillaron una plantación de marihuana además. El hombre, hay una ruta que lo incrimina todo el rato con el teléfono de Pedro. Hay unas imágenes donde él se está automandando mensajes que son los que nos llegan a nosotros como familia, al hijo de Pedro y todo. Eso ya está aclarado, las pruebas lo incriminan totalmente, el hombre no quiere hablar, no hay cuerpo hasta el momento, no se sabe si está vivo o está muerto.
por ahora va por un secuestro y por el tráfico de drogas, ¿ya? Eso. Y mañana el jefe de la brigada va a conversar con ustedes los detalles. La carpeta investigativa está privada porque no se quiere revelar nada para que no haya infiltraciones, ¿ya? Y los abogados de él tampoco puedan tener acceso, ¿ya? Eso es todo lo que puedo decir. ¿Él habría dicho algo? Tú dices que ha guardado silencio, pero absoluto silencio. Sí, no quiere hablar. No quiere hablar, lo niega todo, pero toda la declaración que él dio desde un comienzo se contradice con todo lo que la PDI ha ido recopilando. Aparte de los mensajes, ¿hay alguna otra prueba que...? Sí, que él hace la ruta todo el rato con la línea telefónica de Pedro al lado. O sea, él lo llevaba en el auto. Lo que no sabemos si lo sacó... quiero contar otra cosa. El hombre al momento de salir de la fábrica chocó su auto. No era primera vez que iba ahí, no tenía por qué chocar. No se sabe si hubo un forcejeo o de los nervios. Pero el hombre chocó la camioneta al momento de salir. O sea, con el mensaje que le llega a Matías. Son autoenviados. Él los manipuló. Él manipuló todo, en todo momento. Él manipuló los teléfonos. Él manipuló y hay imágenes de eso. Y como les vuelvo a repetir, la ruta lo guía, lo incrimina todo el rato al lado de Pedro. Rodrigo. Duda, incertidumbre, pero mucho más tranquila, ¿no? Luego de recibir al menos la información de la investigación, parte de la investigación, porque el resto está evidentemente en secreto. Esto es una investigación que ya ha durado mucho tiempo, ¿no? Y que afortunadamente está arrojando al menos las primeras luces. Una orden de detención no se dicta por parte del tribunal sin tener el sustento. Es decir, ya finalmente la Fiscalía encontró de alguna manera la sustancia para poder entregársela entonces al tribunal y de alguna manera formalizar a este hombre para saber de partida qué fue lo que ocurrió con Pedro. Pero bueno, también, ¿sí te escucho, Mauricio? No, muy breve, antes de presentar más declaraciones, qué frustrante para la familia, ¿no? Es decir, que nosotros sabíamos del número del día 1, Sí, era la persona que debe investigar, a él tienen que detenerlo. Yo entiendo que esa frustración, Rodrigo, es parte de lo que también se manifiesta ayer en la detención, ¿no? Sí, no, y mira, y es tremendo escuchar sus palabras. Si tú lo puedes analizar bien, ella dice, todavía no tenemos un cuerpo, todavía no sabemos si está vivo o está muerto. Imagínate estar en ese nivel de incertidumbre y tener que verbalizarlo de esa manera para poder expresar, ¿no? La necesidad de justicia y de verdad en este caso. Catalina también habló, Catalina, hija de Pedro. Vamos a escuchar lo que declaró en la afuera de la VIPE de la Policía de Investigaciones. Esta persona desde del día 1, el día 4 que estuvimos con investigación allá, yo lo vi sospechoso, estaba sudando mucho, me preguntaba, se acercó a mí y me dijo, ¿estará bien que ya haya hablado todo? Ahora me puedo ir. Yo ya dije ya que le pasé la plata a tu papá y me puedo ir. Me preguntaba todo el rato y me decía que tengo un cumpleaños, tengo algo. Y mi compadre gringo ya va a aparecer, estén tranquilas, nos daba tranquilidad, él no está muerto, nos decía. Nos hablaba pura incoherencia que ha pasado en muchos casos, que el más cerca el que lo hace. ¿Hace tiempo eran amigos? ¿Qué tanto se conocían ellos? No hace mucho, era más comprador de él y mi papá, él se hizo un autorrobo y mi papá de buen corazón le creyó y se lo volvió a pasar el camión. Ya era en un solo camión la deuda era de 70 millones, le volvió a pasar otro camión, eran 140 millones que le debía. Yo creo que lo hizo más por eso, por la deuda que tenía contra él. ¿Se ha sabido algo del dinero que en ese minuto tu papi le pasó? Nunca se lo entregó. Yo no soy muy creyente en esas cosas de la psíquica ni eso, pero la Vanessa Daroch nos dijo a nosotras que había sido el gordo y que él nunca se pasó la plata y que él se lo había llevado. Porque nosotros nunca vimos el depósito ni nada de eso, estábamos bien atentas a eso porque era como una pista muy clave sobre mi papá. Sí, porque ustedes reciben, o un amigo de él recibe un audio donde dice que van a depositar, ¿cierto? Sí, pues el mensaje que le mandaron a mi hermano, a mi prima, que le decía el José Luis está pagado, él mismo lo escribió, ahora ya sabemos todo, él mismo pescó el teléfono de mi papá y lo escribió para que nosotros no sospecháramos de él. Pero nunca se pasó la plata, nunca se pasó. Mi papá era como de mi mismo porte, un poco más alto, José Luis era tremendo, no, era grande, quizás que le hizo. Ahí entonces el trabajo de Marilyn Pérez. Marilyn Pérez, nuestra compañera de labores,
siendo evidentemente testigo de la fortaleza de Catalina para enfrentar a los medios, dar detalles de esto y esperar de alguna manera que la mediatización de su caso lleve a que esto pueda tener una pronta resolución. Vamos a ver con los días de qué manera se presentan las pruebas, ¿no? Necesarias para poder entonces responsabilizar a este hombre de poco más de 40 años de lo que ocurrió, del destino de Pedro Carrión. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Te dejamos entonces ahí en esta historia realmente increíble, tremenda, que de verdad y por supuesto también queremos agradecer el trabajo de Marilyn Pérez en esta entrevista a la hija del empresario Pedro Carrión. Vamos a tomar contacto a esta hora con Héctor Arenas, ex prefecto de la PDI, justamente para poder entender desde el punto de vista investigativo frente a qué estamos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Héctor, lo primero es preguntarte, en este caso resulta clave evidentemente la triangulación que se hace con el GPS del teléfono celular que pertenece a Pedro Carrión. Ese dato, esa determinación, ¿dirías tú que es clave para poder desentrañar lo que aquí pasó? Sí, evidentemente lo que hace el celular entrega la información, la data de las posiciones relativas que tiene el celular, tanto de la víctima como del victimario. Ahora, ¿qué es lo que se hizo en este caso? De acuerdo a lo que se ha explicitado, se compararon las posiciones de los dos celulares. Si bien son de distintas compañías, pasan por antenas que cubren la misma área, y eso nos dice que los dos teléfonos están juntos. Esto también puede revelarnos, por ejemplo, los desplazamientos. Cuando tú vas en una camino, una carretera o una autopista, por ejemplo, cuando cambias de la zona que cubre la antena, se producen unos saltos que también van quedando registrados porque va pasando la llamada por otra antena. Y así tú puedes saber más o menos, puedes establecer exactamente la ruta que siguió ese teléfono. Y aunque haya apagado los teléfonos, en este caso el victimario, ¿podría ocurrir aquello también? No, cuando está apagado evidentemente no, pero aquí lo que determinó la policía es todos los movimientos, porque el teléfono mientras estuvo encendido, y efectivamente este sujeto él mandaba unos mensajes. Por ejemplo, hay un mensaje de audio que es público, claro, donde él señala dónde está, y que se escucha de alguna manera un poco bajo. Sí. Claro, pero esto nos permite, solo para cerrar el punto, ¿no es cierto? Y entender frente a qué estamos. Tú tienes una larga experiencia investigativa, entonces me imagino que has analizado en detalle las características de este caso, pero uno podría establecer como la hipótesis principal el hecho de que él iba a entregar una mercadería por la cual iba a recibir 30 millones de pesos, y que esa es finalmente el móvil que genera este terrible hecho. ¿Podríamos decir que una de las hipótesis más fuertes que hay? Evidentemente aquí hay siempre, cuando uno analiza un crimen, tiene que ver la rentabilidad, porque nadie efectúa acciones si no obtiene un beneficio a cambio. La mayoría de los hechos de sangre justamente te guardan relación con un beneficio de cualquier tipo. En este caso hay algo monetario, evidentemente, que va a ser establecido plenamente, espero, en el transcurso de los días, porque esta persona ahora, si bien se acogió a su derecho a no declarar, probablemente sea por petición de su abogado, porque él no conoce los antecedentes de la carpeta, entonces él le aconseja no hable. Claro. Héctor, gracias por conversar con nosotros, nos ayuda a entender un caso tremendo, ¿no? Que está abierto, además, que genera todas estas reacciones que estamos viendo en pantalla de la familia, que desde el día 1 dijeron: esa es la persona que tienen que investigar, esa es la persona que tienen que detener, él es para el que nosotros es el más sospechoso de lo que ha pasado con nuestro familiar. De acuerdo a su experiencia, revisando este caso en particular, ¿cuáles cree usted que son las pruebas que van inculpando a esta persona detenida ayer? Primero, hay que entender que aquí, ¿por qué se demoró tanto la vida? Porque eso es lo que cuesta entender. Dice usted, ¿por qué? Si todos sabían que era él, porque hay que tener pruebas. Un indicio claro de la responsabilidad. No basta el yo creo, porque eso no sirve judicialmente. Yo tengo que probar la eventual responsabilidad que tenga la persona. Ahora,
¿por qué es importante? Esto nace como una presunta desgracia. Sí. Como explicó ahí, Claro. pasa después por una llamada extorsiva. En todo caso, la llamada extorsiva es otra cosa. Se logró establecer quién efectuó la llamada Sí. y es una persona que aprovechó el incidente para cobrar plata. Héctor, danos